Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás, Que las palabras pesan. con su columna de los sábados para Radio Tortuga 92.9 y Vos qué pensás. Hoy ha titulado su columna ¿Por qué cantamos combatiendo al capital? Hola Aurelio, buenos días. Buen día, Marínez, ¿qué tal? Bueno, vos nos dirás, ¿por qué cantamos combatiendo al capital? Bueno, yo quiero compartir hoy una reflexión sobre el sentido histórico y el valor que debería tener actualmente la segunda estrofa de la marcha peronista, que, digamos, ustedes recordarán que dice: por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo al capital. Así es, sí. Bueno, la izquierda antiperonista no encontró nada mejor que decir sobre esta afirmación, que era demagógica, porque Perón respetaba la propiedad privada, respetaba el régimen capitalista y hablaba además de conciliación de clases. Todo eso del respeto a la propiedad privada, del haber formulado la fórmula de la conciliación de clases, es verdad, pero podríamos refutar fácilmente a esta interpretación de una izquierda a la cual, como ocurre muchas veces con algunos progresistas, entre comillas, de hoy, le interesan más las palabras que los hechos o que las realidades. Y podríamos decir, parafraseando a Perón, que la única verdad es la realidad, y que en los años anteriores al 17 de octubre, los capitalistas de la Argentina se sintieron y fueron realmente violentamente agredidos, según su punto de vista. Organizaron una durísima resistencia a las medidas de Perón. Organizaron, por ejemplo, boicot empresarios y otras cosas que cualquiera que repase los acontecimientos de 1945 puede verlo con toda facilidad, incluso en la versión de un historiador radical como Félix Luna, que tiene un hermoso libro que se llama El 45. Trataron de derribar a Perón hasta que quisieron matarlo, y hubo además una intensísima lucha de clases en esos años que precedieron al 17 de octubre, acompañado todo esto además por el intento norteamericano de someter al país, por las alertas que daba Churchill acerca del peligro de que la Argentina tuviera un desarrollo industrial independiente, y que todo ese proceso fue un proceso liderado por Perón, donde Perón se colocó al frente de los trabajadores y el pueblo argentino. Entonces, la frase supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo al capital tiene un sentido histórico absolutamente preciso, claro y veraz, independientemente de que después, en lo que podríamos llamar cierta retórica peronista, se plantearan temas como la conciliación de clases. En realidad las clases sociales reales de la sociedad argentina nunca obedecieron ese principio, ni por el lado de las patronales, de la oligarquía terrateniente del país, que
permanentemente conspiraron contra Perón hasta que lograron derribarlo en 1955, y tampoco por los trabajadores y por el pueblo llano de la Argentina, que veía en los enemigos de Perón al enemigo nacional. Se hablaba de los vendepatrias. El término vendepatria era tan usado como el término oligarca en los años en la década clásica del peronismo, y realmente creo que basta advertir lo que significan esos vocablos para considerar con toda certeza que no están expresando el clima de una situación armónica de conciliación de clases, sino la existencia de una controversia muy aguda, muy feroz, que por parte de los enemigos del peronismo incluso generó cosas como el bombardeo de la Plaza de Mayo en 1955 con 400 muertos, el intento de matar a Perón en ese bombardeo, los fusilamientos de José León Suárez y toda una serie de acontecimientos y de disposiciones dictatoriales posteriores a la caída de Perón, que si hay algo que no reflejan es un clima de conciliación social o de conciliación de clases. Ahora, en ese sentido, la estrofa de la marcha es absolutamente veraz. Si Perón pudo conquistar a la gran masa del pueblo, fue combatiendo al capital, pero no combatiendo al capital en el sentido en que puede interpretarlo esta izquierda a la que me refería hace un minuto, digamos, de considerar que toda la economía debe suprimir la propiedad privada y debe estar en manos del Estado. No en ese sentido, que tampoco por otra parte es el sentido en que está hoy por hoy vigente en China, un país dominado por el Partido Comunista, sino en el sentido de que aún ya en el poder, ya habiendo consolidado su triunfo electoral y político en 1946, Perón mantuvo a raya al capital argentino, al capital privado argentino, impulsó el crédito industrial, facilitó todo lo que pudiera servir para el desarrollo de las empresas productivas de la Argentina, pero siempre lo hizo bajo un férreo control del Estado, que además basaba ese férreo control y además le daba al Estado un rol impulsor del surgimiento de miles o decenas de miles de pequeños talleres a través del establecimiento de un fuerte capitalismo de Estado. Aunque algunos peronistas parecen hoy, dirigentes peronistas, mejor dicho, parecen hoy querer olvidar ese acontecimiento, esa realidad, pero el peronismo manejaba el comercio exterior, había nacionalizado los depósitos bancarios, el Estado orientaba y controlaba y dirigía todo lo que era crédito en la Argentina. Los bancos privados, que no eran muchos, además tenían que subordinar su política crediticia a los dictados del Banco Central controlado por el Estado. Tenía además, era el poseedor de los trenes, era el poseedor de los teléfonos públicos, manejaba todos los puertos, o sea, era un Estado poderoso que había levantado fabricaciones militares, tenía en Córdoba una empresa que había sido la fábrica militar de aviones, donde se condensaba
de alguna manera lo más avanzado del proceso industrial de ese momento, con la fabricación de aviones, automóviles, tractores y motocicletas, y impulsando en la Córdoba, que antes del peronismo había sido una ciudad burocrática y comercial, un desarrollo industrial que transformaría completamente la ciudad. Bueno, eso fue hecho en base digamos, a un poder estatal que derivaba del rol del Estado en la economía. Digo esto porque ayer leía que el Congreso del Partido Justicialista acaba de lanzar una declaración donde hay un párrafo en el cual considera que el capitalismo de mercado sin control estatal alguno es tan pernicioso como el capitalismo de Estado. Ahora, los congresales no se han tomado el trabajo, o el redactor de esta declaración no se ha tomado el trabajo de explicar por qué el capitalismo de Estado es pernicioso cuando fue la fórmula económica central del peronismo histórico. Yo no puedo decir de ningún modo que en este momento predomine en el Partido Justicialista la filosofía de la década del 90, el menemismo. Pero este párrafo es un párrafo que parece buscar alguna clase de coqueteo con el empresariado nacional, y particularmente con el gran empresariado. Y justamente si ese es el caso, esto constituye una equivocación garrafal en cuanto a lo que se puede esperar de ese gran empresariado. Porque Aldo Ferrer, que es insospechable de izquierdista, era una figura del campo de los estudios económicos vinculada a la corriente desarrollista, que en algún momento tuvo como jefe a Arturo Frondizi, en algún momento a su vez socio y aliado del peronismo, y Aldo Ferrer señala con toda claridad en un librito que se llama El capitalismo argentino, que el problema central de la Argentina es que carece de una élite económica que busque enriquecerse enriqueciendo a su país. Y esa es efectivamente, porque es así, porque esa constatación que hace Aldo Ferrer es absolutamente veraz, es que tenemos un alto empresariado que que prefiere que el país sea gobernado por Macri, que prefiere que el país sea gobernado por Martínez de Oz, que sea gobernado por Menem o ahora por Milei, a llevar adelante, liderando al pueblo argentino, un proyecto de desarrollo económico general. En realidad se trata de una élite económica. Creo que la figura más emblemática de esa élite empresaria es Pablo Roca. Pablo Roca se quedó con Somisa, uno de los pilares del desarrollo industrial argentino, particularmente en el área de la industria pesada. Se quedó por 2 monedas con Somisa en la época de Menem, y ha demostrado en los años que lleva al frente de la empresa, al frente de ese pilar de la metalurgia argentina, un egoísmo social tan agudo, tan poco compenetrado, aunque sea de la necesidad de acomodarse a las necesidades de un país en el cual convive y el cual le ha dado esa riqueza, que por ejemplo en las épocas de la pandemia pretendió seguir trabajando y que se mueran los que se tengan que morir, como decía Macri, a resignar utilidades, y actualmente está
del sindicato metalúrgico de una equiparación salarial más o menos acorde a la inflación que tuvimos en estos últimos meses, porque pretende aprovechar la presencia de un gobierno afín como el de Milei para someter a los trabajadores metalúrgicos a condiciones de hambre. Además, digamos, la otra cara de ese rol explotador miserable de Techini, de Roca, está en que tiene la empresa radicada en Luxemburgo, con sede central en Luxemburgo, para no pagar impuestos en la Argentina. Ese empresariado con figuras como él, como Ernequian, como Macri y como otros, son la élite empresaria del país, y se caracteriza sobre todo por su carácter ventajero, oportunista, por su mirada de corto plazo. Lo que no da ganancias en el corto plazo no merece para ella ninguna atención, y sobre todo en que en lugar de reinvertir en el país, fuga divisas. La Argentina no necesita, como se habla tan seguido y livianamente, de inversiones extranjeras masivas para desarrollarse. Lo que necesita es que no se lleven afuera nuestros empresarios lo que el país produce como renta nacional. Entonces, la verdad que el leer esta condena por parte del Congreso del Partido Justicialista del capitalismo de Estado en el marco político en que nos encontramos actualmente, digamos, desalienta en cuanto a la posibilidad de encontrar en esa fuerza, si esto por lo menos prevalece, la formulación de un programa nacional que pueda servir para sacar a la Argentina del marasmo. ¿Por qué digo esto? Porque hay una condena en la declaración del capitalismo de mercado sin control estatal alguno, pero el control estatal en las condiciones de debilidad estructural del Estado, que fueron las condiciones posteriores a las privatizaciones menemistas, es decir, un Estado que no tiene poder económico real, se transforma en una odisea de tratar de frenar las apetencias desenfrenadas del capital privado con la Secretaría de Comercio, no con un poder estatal fuerte que sea el que imponga las normas de la economía y además sostenga los elementos de la estructura económica nacional que permiten el funcionamiento del todo, pero que en sí mismos no son los que ofrecen las mejores tasas de ganancia, como es el caso en cualquier país del mundo. Los ferrocarriles, por ejemplo. Los ferrocarriles son un elemento central de la economía de cualquier estado, pero no son precisamente un área que ofrezca la tasa de ganancia más elevada, porque si eso ocurriera, no le servirían al conjunto de la economía. Entonces, cuando tenemos privados en los ferrocarriles, como ocurrió en la época de Menem, los tenemos dejando que los ferrocarriles se destruyan y tratando de sacar tajada de los sectores que dan ganancias, pero abandonando todo lo que cubre zonas del país que es necesario cubrir, pero digamos, soportando pérdidas que son pérdidas contables, pero que son ganancias en el balance general de la economía nacional. Entonces, por ejemplo, y con esto voy a cerrar, capitalismo de mercado sin control. Bueno, llevamos décadas de lucha con el tema del control de las empresas que producen alimentos. El mejor control, la mejor herramienta que el país podría tener para resolver ese problema definitivamente sería que el Estado levante una empresa
Empresa Nacional de Producción de Alimentos. Y entonces, con esa empresa, una empresa nacional productora de alimentos, similar a las grandes empresas que ya existen, el Estado estaría estableciendo precios de referencia que les impedirían a las alimenticias, digamos, exprimir el bolsillo de los argentinos sin ningún tipo de freno. Y además serían una manera, por la vía de la competencia de una empresa estatal con las empresas privadas, una vía, digamos, de control mucho más eficaz que cualquier sistema de inspectores de la Secretaría de Comercio. Ahora, para llevar adelante una medida de ese tipo, hace falta liberarse del fetiche de que no se pueden tocar los intereses privados y aprovechando, como aprovechan los chinos, digamos, las virtudes del mercado y el dinamismo que tienen las empresas privadas, pero al mismo tiempo subordinarlas, como hacía Perón, al interés general y obligarlas a servir a la grandeza de la patria, porque hay un Estado que tiene la fuerza necesaria como para imponer las normas. Bueno, Aurelio. Excelente tu columna. Gracias por tu valioso aporte como siempre. Bueno, gracias a ustedes, María Inés. Un abrazo. Hasta el sábado que viene. Lo propio no tiene historia, mientras la historia se empaña. Si sos criollo y te das maña, serás leído, nunca culto. Mientras el gringo hace bulto y nos corre